Muy bien, esta mañana vamos a introducirnos en la meditación con este pasaje que tenemos en la Escritura y que leemos en el libro de Números, capítulo 33, versos del 50 al 53. Y dice así: habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos los ídolos de piedra, todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sean vuestra propiedad. Este es el mandato que uno de los mandatos que Dios dio al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra de Canaán. Dice ahí, cuando estaban junto al Jordán, enfrente de Jericó, en los campos de Moab, a punto de entrar en la tierra prometida. Y les dice que habían de destruir todos los ídolos que se encontrarían allí, pero además les da el mandato de que se pasa muy rápido. Les da el mandato de que debían destruir también los lugares altos. Por alguna razón no sale este detalle ahí. Me refiero resaltado, como lo tenía aquí resaltado. Entonces, esta mañana vamos a hablar precisamente de esto, de los lugares altos en el pueblo de Israel. Esto de los lugares altos se repite de forma constante a través de los libros de los jueces, de Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Bueno, está ahí presente, aunque no tanto, pero donde más se habla es en los libros de Reyes y de Crónicas. Bueno, aquí tenéis algunos de los lugares altos que se edificaban en aquella época, que circundaban normalmente, pues lo que es el territorio de Israel, ¿no? Aunque también allí había. Y estos lugares precisamente fue lo que Dios le mandó destruir cuando entrasen en la tierra prometida. Eran lugares que normalmente estaban situados en algún cerro, en alguna loma, a veces en torres, y allí tenían cultos y adoración a Dios, ¿no? Bueno, hay a lo largo de otras civilizaciones también hay otros lugares donde precisamente se ha adorado, como por ejemplo veis aquí esta pirámide escalonada que los mayas, los incas, los aztecas construían precisamente para adorar a sus ídolos, ¿no? Aquí en lo alto de estas pirámides, pues ellos ofrecían sacrificios a sus dioses. Bueno, pues en las tierras bíblicas también esto era común, y esto lo encontramos en todo el Antiguo Testamento. Y bueno, pues Dios había mandado destruir, precisamente le da una orden específica. Y de hecho, este tema me ha llamado bastante la atención porque se repite de forma muy constante, especialmente en los libros de Reyes y de Crónicas. Así que, como al leerlo lo vi tantas veces, pues dije, esto tiene que ser muy importante para que Dios especifique tanto este asunto, ¿no? Y de hecho estos lugares altos aparecen a lo largo de la Biblia por diversas partes. Posiblemente en muchos casos a lo mejor nosotros podemos no darle importancia, pero ahí está en un sitio y en otro si vosotros os fijáis. Por ejemplo, cuando Elías le dice al rey Acab que se presente junto con los 450 sacerdotes de Baal y los 400 de Aserá, le dice que se junten, que se reúnan todos en el monte Carmelo. Entonces, pues bueno, uno escucha eso, lee eso y dice, bueno, bien, en el monte Carmelo, vale. Pero uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué en el monte Carmelo y no en otro lugar? ¿Verdad? Porque, bueno, si tenían que hacer un sacrificio a Dios, pues bueno, podían hacerlo en cualquier otro sitio. ¿Por qué tener que subirse a ningún lado? Además, si allí se habían de reunir todos los sacerdotes, que eran 850, más todo el pueblo de Israel, el que pudiese que se congregase allí, pues
pues la verdad es que en lo alto de un monte no es como que fuese como muy visible, ¿no? Hubiera sido mejor hacerlo, por ejemplo, en un sitio llano y de forma que el pueblo estuviese, digamos, en la ladera del monte y todos pudiesen ver como si fuese un anfiteatro, pues el sacrificio que se realizaba abajo hubiera sido más visible, ¿no? Pero si tenemos en cuenta lo que los lugares altos significaban, nos damos cuenta de que había una razón para esto, y es que en la antigüedad pues se creía que los dioses moraban en el cielo y que los hombres, la forma que tenían, o las personas, la forma que tenían de acercarse a los dioses era de, digamos, ofrecer este tipo de sacrificios en estos lugares altos. De modo que en este monte, el Monte Carmelo, que no es un lugar tampoco muy alto, tiene lugar este desafío entre Baal y Dios, porque ahí es donde ellos precisamente creían que Dios se manifestaba. Y entonces, aunque la Biblia no lo dice, creo que esta debe ser la razón principal por la cual Elías eligió precisamente este lugar. Podría haber sido otro lugar alto, pero él, por alguna razón, eligió este lugar, ¿no? Bueno, aquí es donde dice que Elías de que reúna a todos esos profetas en lo alto de ese monte. Las alturas generalmente son, bueno, lugar de respeto y al mismo tiempo de distinción y autoridad. Los reyes en la antigüedad, sus tronos generalmente estaban elevados, es decir, no estaban al nivel del suelo. De modo que cuando una persona acudía a una audiencia con el rey siempre estaba en un sitio elevado y la persona estaba abajo. Eso ya indicaba quién era el superior y quién era el inferior, ¿no? Y de hecho en nuestra sociedad este sentimiento también lo hay. Cuando alguien te mira por encima del hombro, quiere decir de que como que está por encima tuya, ¿no? Y que tú estás ahí abajo, ¿no? De manera de que este tema está ahí presente en muchos aspectos en la Biblia. Por ejemplo, también lo tenemos en el libro de Esther. Esto también está presente. Y dice en el libro de Esther, quizá la letra no la veis, pero no lo puse así también adrede, para que lo busquéis también en vuestras Biblias. Pero en el libro de Esther se nos dice, en Esther 3.1, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedat Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Bueno, ahí dice la silla, hay otras versiones que dice trono. Yo pienso que no debería ser ni un trono ni una silla. No creo que Amán como príncipe estuviese en una simple silla, ni tampoco estuviese en un trono como un rey. Probablemente estuviese en algún tipo de silla distinguida, que no fuese un trono, pero tampoco una silla común. Pero ahí nos dice cómo precisamente la altura es una señal de distinción, y Amán es colocado su silla por encima de todos los demás príncipes, diciendo que él de esta manera era el principal. Bueno, pues en las competiciones deportivas hoy también el ganador se coloca en la altura mayor, como primero, segundo y tercero. De modo que las alturas normalmente significan distinción en general. Pero esto es una cosa que viene ya de muy antiguo, no es nuevo. Muy antiguo, pero muy antiguo, probablemente pues desde que a lo mejor pues hay universo, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, leemos en el libro de Isaías, veremos que precisamente el diablo tiene su problema, tiene que ver con esto, con el tema de la altura. Y si nosotros leemos, por ejemplo, este pasaje que encontramos aquí en Isaías 14, veréis que hay muchas palabras que se relacionan con este término. Y por ejemplo, aquí en Isaías 14, de 12 al 15, se nos dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Si os fijáis, hay muchas palabras en este texto que tienen relación con la altura.
Si lo vemos a leerlo, nos habla al principio de este pasaje, ¿cómo caíste del cielo? Una persona cae cuando está arriba, no puedes caer si ya estás en el suelo, ¿verdad? Dice, cortado fuiste por tierra. Viene a decir lo mismo de otra manera, de forma que este pasaje es muy reiterativo en este asunto. Dice en el versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Eso indica que él estaba en una posición más bajo. Dice, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas, es decir, arriba, ¿no? Levantaré mi trono en el monte. ¿Veis? Repite de muchas formas esto, ¿no? Dice en el versículo 14, sobre las alturas de las nubes, es decir, vuelvo a estar diciendo lo mismo, seré semejante al Altísimo. Y también en el verso 15 nos dice, tú derribado eres. Una persona es derribada cuando está justamente en lo alto. Aunque aquí habla en términos humanos, porque dice que fuiste cortado por tierra, derribado eres, pues entendemos que en el cielo no hay tierra, por lo menos por lo que nosotros sabemos de lo que leemos en la Escritura, que nos habla de un enlosado de zafiro, de calles de oro y demás. El planeta Tierra es este, pero hay otros planetas que no son como este. De hecho, hay otros planetas que son de otros materiales, ¿no? Bueno, pues en Isaías 57, también, en Ezequiel 28, tenemos que dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Bueno, entendemos que estas piedras de fuego no serían piedras que estarían echando fuego. Entiendo que este es un lenguaje figurado, ¿no? Piedras brillantes, seguramente con una luz realmente extraordinaria. Pero sí lo que parece que nosotros podemos entender de esto, y teniendo en cuenta lo que hemos leído anteriormente en el libro de Isaías, de que el diablo pretendía subir a un lugar más alto, pero él tampoco estaba abajo, porque aquí se nos dice que él estuvo en el monte de Dios. Él ya estaba en el monte de Dios. De modo de que no estaba abajo de todo, porque dice, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Era el lugar donde él se movía. Era como Amán, vamos a decirlo así, que estaba en un punto intermedio, más alto que los príncipes, pero más bajo que el rey. Ahí estaba el diablo. Y él no estaba contento con eso. Él quería subir a lo alto. Bueno, pues esta idea está presente en la Escritura y justamente Dios lo confirma, ¿no? El tema de las alturas. Aquí tenéis en Isaías 57, porque dice, así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre yo habito en la altura, dice él, y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Bueno, hay otros libros de la Escritura donde precisamente se habla de esto. A lo mejor nos pueden pasar desapercibidos estos pasajes, pero también en el libro de Daniel está presente esta idea. Es una idea que está presente en los pueblos de la antigüedad, incluso en el pueblo de Israel y en otros como el babilónico. Dice, hablando en el capítulo 2 de Daniel, cuando los sabios se presentan delante del rey para descifrar ese sueño, dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Es decir, ellos entendían de que los dioses estaban ahí y que los dioses no se relacionaban con los seres humanos. Pero evidentemente ellos tenían razón en cuanto a que Dios mora en las alturas, porque como lo hemos visto es así, el Dios mismo lo dice, el alto y el sublime, que mora en la altura y en la eternidad, y que mora en ese santo monte.
Evidentemente pienso que estas palabras son palabras, un lenguaje humano. Pienso que quizás Dios no haya construido un monte donde Él viva, aunque a lo mejor igual sí, ¿no? Pero de alguna forma tiene que vivir o tiene que estar en algún lugar elevado, ¿verdad? Pienso que estos son términos humanos. Pero esto no quiere decir de que los pueblos de la antigüedad, incluidos los israelitas, tuviesen razón en cuanto a que tuviesen que hacer sacrificios, al menos durante una etapa, en lugares altos, porque como hemos leído en Isaías 57, dice que Él también habita con el humilde y el quebrantado de corazón. Dios es ese Dios que vive ahí en lo más alto, el Dios supremo, pero es capaz de bajarse, de humillarse. Es capaz de humillarse y de bajar aquí a esta tierra con nosotros que somos pecadores. Y es capaz de ponerse a la altura como de un padre junto con su niño, de forma que su hijo juega con él como si fuera un niño más. No lo ve como padre, juega con él como un niño. Es capaz de ponerse a esa altura. Ese es nuestro Dios. A veces la idea que tenemos de Dios, el hecho de que mora en la santidad, de que es muy santo, de que es muy tan excelso, tanto lo elevamos, que lo vemos como muy allá y nosotros nos vemos muy aquí abajo, que somos pecadores, que somos unos miserables, y entonces parece que la distancia entre nosotros y Él es inmensa. Sin embargo, Dios trata de acortar esa distancia y nos dice: es que yo puedo morar, vivo en la altura, pero puedo morar también contigo dentro de tu corazón. Cuando tú eres una persona humilde, cuando estás quebrantado de corazón y tienes problemas, entonces yo voy junto a ti. Esa era la diferencia con los pueblos antiguos, que creían que para acercarse a Dios ellos tenían que subir a un monte, tenían que elevarse. Sin embargo, aquí vemos que Dios es el que baja junto a los seres humanos. Él es el que desciende, Él es el que se humilla, ¿verdad?, para bajar a nuestra altura. Estos lugares altos, normalmente eran pequeñas lomas, montañas, a veces eran torres que construían, ¿verdad?, o otras cosas, y generalmente había en estos lugares una casa. De hecho, la Escritura dice que en algunos de estos lugares se construyó una casa. Era un edificio donde tenían lugar pues los sacrificios, donde tenía lugar este culto a estos dioses. Había una plataforma que era el altar sobre la cual se hacían los sacrificios. Había también un árbol sagrado, generalmente un árbol sagrado, y había también unas columnas o un pilar sagrado hecho de madera o bien hecho de piedra. Eran normalmente lugares donde tenían lugar peregrinaciones, y también había fiestas religiosas parecidas a como las que hay hoy en algunos sitios. Que todavía por aquí a nuestro alrededor podemos encontrar lugares elevados donde hay fiestas y peregrinaciones, donde la gente va a ofrecer cosas. En el Monte Aloya hay una capilla, por ejemplo. Aquí en el Monte Alba pues tenéis otra capilla. En el Monte Aloya se celebran fiestas, hay una fiesta al santo que hay allí, de aquel lugar, ¿verdad? Que se hace allí una fiesta pues todos los años, y hay allí su capillita. De modo que todo esto que hay hoy no es nuevo, y aquello ya se realizaba en la antigüedad, y el pueblo de Israel había recibido la orden de destruir estos lugares. Cuando Dios se lo dice así de forma específica, es que es importante. Entonces, cuando ellos conquistaron la tierra, destruyeron estos lugares, pero bueno, ellos absorbieron la cultura de los pueblos vecinos, de manera de que estos lugares finalmente los volvieron a reconstruir y levantar. Pero este tema también está presente hasta incluso en los evangelios. Si vosotros leéis el Evangelio según San Juan, pues aquí tenéis en el capítulo 4 la conversación que tiene lugar entre Jesús y la samaritana. Y fijaos en lo que le dice la samaritana: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le contesta, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. De modo que esta idea
está ahí presente. De hecho, pues bueno, los samaritanos eran pueblos que descendían medio israelitas, medios paganos. A lo largo de la historia ha habido reyes que destruyeron estos lugares altos, como por ejemplo el rey Ezequías, pero también en Judá. Pero los hijos que vinieron después, tanto su hijo como su nieto, pues levantaron otra vez todo lo que ellos habían tirado, ¿no? Y hubo otros como Jehú en Israel, que este fue ungido por uno de los profetas enviado por Eliseo para que destruyese toda la familia de Acab. Y efectivamente él realizó esto, además también destruyó todos los lugares altos que había en Israel, pero sin embargo él dejó los dos lugares que Jeroboam había creado, tanto en Dan como en Betel, esos lugares de idolatría. En el pueblo de Israel también hubo otros reyes que destruyeron estos lugares altos. Por ejemplo, Jotán, Azarías, Amasías. Y este pasaje que tenéis aquí, pues es un pasaje que se encuentra ahí en Segunda de Reyes. Es que esas comillas es el 2. En Segunda de Reyes. Sí, Segunda de Reyes 12, 2 y 3. En vez de salir el 2 salió las comillas. Y dice, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo esto, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Pero es que he elegido esta frase de este rey porque esto mismo figura en el caso de bastantes reyes en el pueblo de Judá, como por ejemplo es el caso de Jotán, en Segunda de Reyes 15, de Azarías, en Segunda de Reyes 15 también, de Amasías, en Segunda de Reyes 14, que justamente dice lo mismo, que fueron reyes que fueron fieles a Dios, pero que sin embargo, que a pesar de hacerlo reto, ellos mantuvieron los lugares altos. Bueno, uno de los que precisamente potenciaron más esto fue Jeroboam. Jeroboam fue el primer rey de Israel. Es decir, cuando el pueblo de Israel entonces estaba bajo el gobierno de Salomón, se separó 2 tribus al sur, 10 tribus al norte. Jeroboam fue el rey de la parte del norte. Y nos dice así, en Primera de Reyes 12, dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas, nos dice, sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran hijos de Leví. Es decir, él promocionó y fue uno de los primeros que instituyó precisamente esto. Dios había prohibido de forma terminante de que el lugar donde habría que ofrecer sacrificios y reunirse para adorar a Dios, al menos de forma de grupo, era en el santuario. Y aquí lo tenemos en Deuteronomio, que dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Es decir, Dios había establecido precisamente un lugar. Pero claro, nosotros debemos entender que aunque Dios había mandado eso, pues ahí la situación es muy diferente, porque durante la época de los jueces, pues el pueblo de Israel pues se había olvidado en muchos casos durante bastante tiempo de Dios, pero en el tiempo de los reyes pasaba igual. Pues a veces iban y venían, se olvidaban totalmente de Dios, los servicios del templo quedaban interrumpidos. Si vosotros fuerais unos creyentes sinceros y unos adoradores sinceros, y vosotros tuvierais que ir a ofrecer un sacrificio a Dios,
y a hacer un holocausto, pues encontraríais de que el tabernáculo no funciona, de que el templo no está, de que en el templo resulta que está lleno todo de imágenes de otros dioses, de otras cosas. Es decir, que bueno, pues encontraríais una situación bastante complicada, ¿verdad? De modo de que, aunque persiste esta situación, Dios la tolera. De hecho, no siempre estos lugares altos fueron lugares de idolatría. De hecho, pues el pueblo sacrificaba a Dios en estos lugares altos, es decir, que las personas que sacrificaban allí no siempre sacrificaban a los ídolos, sino que también hacían sacrificios a Dios. Y entonces sorprende como hay casos, como por ejemplo en el caso de Gedeón, que tenemos en el libro de los jueces, ¿verdad? Que, por ejemplo, Dios mismo precisamente ordena y dice que se ofrezca un sacrificio ahí, y le dice a Gedeón: edifica un altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, con la carne de uno de los toros que había utilizado para destruir el altar de Baal, y con la madera de la diosa Asera había de ofrecer este sacrificio. Gedeón, Dios se lo dice. También a Manoa, que es el padre de Sansón, y dice, y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre una peña, y allí Dios hizo un milagro, de forma de que él subió en medio del fuego. Tenemos otros casos, como por ejemplo en el caso de Samuel, que cuando va a Ramá, el lugar donde él había nacido, él dice que porque allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel, y allí edificó un altar. Cuando él se dirige también a Belén para ungir a David, él va a ofrecer un sacrificio. Y entonces, claro, tú te preguntas, bueno, pero ¿cómo es que va a hacer un sacrificio en Ramá o en Belén si resulta que él estaba en el tabernáculo? El sacrificio tenía que hacerlo allí. Y sin embargo lo hace Samuel. Eso quiere decir de que por alguna razón Dios estaba transigiendo y permitiendo que se pudiesen ofrecer sacrificios en otro lugar. E incluso David, en la era de Ornán, cuando David pues bueno, censa al pueblo, y entonces se produce una matanza por parte del ángel, y el ángel se para en la era de Ornán, y él allí construye un altar, ofrece un sacrificio, y dice que Dios responde a ese sacrificio enviando fuego del cielo y quemando el holocausto, ¿no? De modo que, pues bueno, por alguna razón Dios permite en algunos casos que se puedan ofrecer sacrificios en otros lugares, muy probablemente por esta situación, porque esos lugares, el templo y el pueblo de Israel no estaban en la condición apropiada. Pero esos lugares altos, que en algunas ocasiones eran lugares de adoración a Dios, poco a poco se fueron convirtiendo en otras cosas, ¿no? Y, por ejemplo, en Segunda de Reyes, en el capítulo 17, de los versículos del 9 al 11, se nos dice que los hijos de Israel hicieron secretamente cosas norretas contra Jehová su Dios, edificándose en lugares altos, en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de Aserá en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Bueno, aquí se nos dice de que ellos construyeron estos lugares altos desde las torres, dice, hasta las ciudades fortificadas. Estas torres estaban situadas a lo largo de todas las fronteras de Israel. Servían como puestos de vigilancia, puestos de control. Eran edificaciones de piedra, y ahí dice que edificaron ellos esos lugares altos, es decir, desde todo el contorno de Israel hasta las ciudades fortificadas, es decir, lo llenaron todo. Pero aquí se nos habla de dos palabras que precisamente quiero destacar, y una de ellas son las tan resaltadas en amarillo. Dice que los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas. Y la segunda, que se encuentra abajo de todo, nos dice que hicieron cosas, ¿cómo?
muy malas, muy malas. ¿Qué es una cosa secreta? Bueno, una cosa secreta es una cosa que no quiero que nadie conozca, ¿no? Que tengo guardada, que yo comparto solamente con alguien muy especial, conmigo mismo incluso solamente, que nadie más que yo sabe, ¿verdad? Y parece que estos lugares altos se habían convertido en algo así. Es decir, que las personas probablemente en algunos casos, posiblemente en otros a lo mejor fuera más abierto, pero en algún momento cuando Dios dice esto, pues esto se había convertido pues que la gente tenía una apariencia a lo mejor de piedad, aparentemente bien, mantenían una apariencia religiosa, pero después ellos hacían lo que querían, ¿eh? Se despendolaban, como dicen algunos por ahí, es decir, se liberaban, se liberaban, ¿verdad? Y eso pasa también entre los cristianos. Nosotros podemos venir aquí, todo muy bien, una apariencia muy buena, oraciones maravillosas, besitos, abrazos, todo muy bien, pero después cuando salimos por la puerta y a lo mejor nos vemos en alguna otras circunstancias, resulta que no nos conocen. Pero este no es, bueno, debe ser, ¿verdad? No nos conocen. Y a veces pues nos puede sorprender también de que algunas personas que parecía que, pero si esta persona resulta que era buenísima, ¿cómo es posible que le haya pasado esto? ¿Cómo es posible? Lo que nosotros no sabemos es lo que hay dentro de su mente, lo que hay ahí, esas cosas secretas que solamente nosotros y Dios conocemos, ¿verdad? Y a veces esas cosas secretas puede que no sean tan buenas. En algunos casos dice que pueden ser muy malas, muy malas. En estos lugares altos tenían frecuentemente que había fiestas también. Pasa como las fiestas ahora. Ahora las fiestas se han ido cambiando, porque antes la fiesta era San Mateo, San Juan, San Bartolomé, San no sé qué, ¿verdad? Pero ahora ya son las fiestas del pulpo, de la empanada, de la sardina. Todo eso ya lo han cambiado. Pero es igual. Aquí el asunto no es el santo, sino la fiestorra, el vino, el comer, el divertirse, el pasarlo bien, ¿verdad? Esto es el tema. Y se ve que en aquella época no era diferente, porque a los seres humanos nos gustan estas cosas. Si nos dejamos ir, pues bueno, para adelante, ¿no? Pero claro, una cosa es que cuando tú evidentemente pues tratas de dar una imagen por un lado y resulta que después por otro lado pues aparecen otras cosas. Y allí había cultos también a la diosa Aserá, que era la diosa de la fertilidad. En estos lugares había prostitutas, vamos a decir así, religiosas, de modo que, había de todo, ¿no? De forma de que ellos fueron absorbiendo todo esto y evidentemente Dios por eso les había advertido justamente de este tema. Bueno, en el libro de Levítico tenemos las palabras que se encuentran en Levítico 26, justamente también antes de entrarse a la tierra prometida. Aquí se nos habla de las bendiciones y las maldiciones. Y dice en el Levítico 26, de los versículos 27 al 31, donde Dios les advierte de forma solemne: y si aún con esto no me oyereis, sino que procederéis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y dice: y comeréis la carne de vuestros hijos, comeréis la carne de vuestras hijas, destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestras imágenes, pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alba os abominaré. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Esta advertencia fue dada más o menos en el año 1500 antes de Cristo, de que sus ciudades serían asoladas, de que quedarían tirados en tierra sus cuerpos muertos, de que serían pasto de las fieras y de las aves, de que incluso llegarían a cocinarse a sus hijos y a sus hijas
para satisfacer su hambre de la premura que tenían. Suena bastante horrible y bastante mal. Esto fue dado en el año más o menos 1500 a.C. Y esto se cumplió, por desgracia, en el año 600 a.C., que fue la última deportación que tuvo lugar en Judá, porque Israel ya había ido antes a la deportación. De modo que durante 900 años esa profecía quedó ahí esperando su cumplimiento. Y uno se pregunta, bueno, Colín, Dios parece que le castigó ahí de forma, pero vamos, por sus pecados, parece demasiado horrible, ¿no? Pero sin embargo, nosotros al estudiar el libro de Jeremías durante este trimestre, nos damos cuenta de que realmente Dios no quería esto para ellos. Dios quería, y lo anunció a través de Jeremías, de que ellos se sometieran a Nabucodonosor, al rey de Babilonia. Su conducta ya era muy mala, ¿verdad? Pero el menor de los males y como castigo para sus pecados era de que ellos se sometieran a Nabucodonosor, con lo cual conservarían su identidad como pueblo, conservarían también su vida, sus casas, sus posesiones, todo. Pero fue su tozudez, su terquedad y su malicia lo que hizo que estas palabras se llevaran a cabo. No fue realmente por designio de Dios. Eso está un poquito alto, este micrófono. Fue por la terquedad de ellos que estas palabras se cumplieron. Dios no quiso eso para ellos. A veces, cuando leemos algunas cosas de estas en la palabra de Dios, nos asustan y podemos pensar de que Dios es realmente vengativo, ¿no? También, como estudiamos en esta semana esta lección de los pactos, realmente el pacto es el deseo desesperado de Dios por mantener una relación con nosotros. El problema no es Dios, somos nosotros los que rechazamos. Somos nosotros los que no queremos hacer caso de Dios. Y Dios, de forma constante y permanente, está intentando tener una vinculación con nosotros a pesar de nuestro rechazo. A lo largo de toda la historia, este es el pensamiento de Dios. Esto es lo que significa el pacto, esa necesidad, esa búsqueda de Dios en el ser humano, ¿no? Pero los seres humanos, pues bueno, a veces no queremos saber nada de eso, ¿no? Bueno, pues vamos terminando. Vamos con este pasaje que se encuentra también en Segunda de Crónicas y que nos habla de Josías, este rey extraordinario que la Biblia nos dice que no hubo otro igual. Pero realmente en las reformas que él estableció hay un modelo a seguir como iglesia y un modelo a seguir por cada uno de nosotros individualmente. La verdad es que cuando hace tiempo estaba dándole vueltas en la cabeza a este tema, no pensaba que en la escuela sabática de este trimestre se iba a tratar algo de todo esto, de modo que ha venido un poco todo en esa línea, ¿no? Pero, por ejemplo, leemos en Segunda de Crónicas esos pasos que el rey Josías siguió a la hora de hacer una reforma en el pueblo de Israel. Y dice en el capítulo 34, versos 3 y 6, dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de Aserá, esculturas e imágenes fundidas. Es decir, cuando era todavía muy jovencito, fijaros, muy jovencito, lo primero que hizo fue limpiar los lugares altos, quitar todas las imágenes del pueblo de Israel. Y el segundo paso que realizó se encuentra en el versículo 8 de este mismo capítulo, Segunda de Crónicas 34, que dice: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacaz, canciller, para que reparasen la casa de Jehová. Segundo paso, reparar la casa de Jehová, el lugar de culto, el lugar de adoración. Y el tercer y último paso
lo tenemos en los versículos 29 al 31. Dice, y entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén y los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, y con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Es decir, tercer aspecto importante en esa transformación espiritual es la lectura de la palabra de Dios. Primer paso, eliminación de ídolos. Segundo paso, restablecimiento de nuestro lugar de culto, bien sea comunitario como aquí o personal en nuestra casa, restablecimiento de ese lugar. Y tercero, lectura de la palabra de Dios, pero no una lectura cualquiera. Dice aquí precisamente en este pasaje que él hizo pacto con Dios, dice, de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, y dice más, con todo su corazón y con toda su alma. Y esto resuena a lo que significa el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Dios no requiere menos de nosotros. Por eso esos lugares altos, esos ídolos, esas cosas secretas que tenemos nosotros ahí, son cosas que nosotros debemos eliminar. Dios no quiere nada a medias. Y cuando en el Apocalipsis se habla precisamente de nuestra iglesia, de nuestro pueblo, en nuestro tiempo, se nos habla también de gente que está a medias, se le llama tibios. Es decir, que pretenden tener, por un lado, una apariencia de piedad, muy bonito, todo muy bien, tal, pero después yo me voy a mi lugar y allí yo tengo mis cositas, donde aparte de Dios y de todo el mundo, pues allí tengo mis cosas. Ese es el primer paso que nosotros debemos dar y que este rey Josías realizó a la hora de producir ese cambio espiritual dentro de su pueblo. Pero además dice que de poner todo su corazón y toda su alma, dice que iba a poner también por obra todo eso, las palabras, por obra. Y esto es fundamental en nuestra vida, la eliminación de esos lugares altos, el restablecimiento de nuestro lugar y culto de adoración a Dios, la lectura de la palabra de Dios y la puesta en práctica de ella y poner nuestro corazón en ello. Eso es algo fundamental en nuestras vidas. Termino ya solamente con una última cosa, porque al pueblo de Israel se le advirtió 900 años antes de lo que sucedería. 900 años, son muchos años. Pasó todo ese tiempo, muchos años. Toda la época de los jueces, que es lo que abarca la época de los jueces, la parte de la vida de Samuel, todos los reyes, hasta que ellos fueron deportados. Hasta ahí. Son esos 900 años. Hoy, sobre nosotros también pesa una advertencia de lo que le va a suceder a este mundo. El pueblo de Israel no creía las palabras de Jeremías ni las palabras de los profetas. Eso suena a cuentos, no es posible, eso no puede suceder, no va a ser así. Y fue terco. Algunos fueron indiferentes. Eso también es idolatría. La indiferencia, la dejadez. El apóstol Pablo dice que la avaricia también es idolatría, dice el apóstol Pablo, ¿no? Hay muchas cosas que son idolatría, que son cosas secretas que muchas personas tienen ahí dentro de su mente. Pero esas palabras finalmente se cumplieron. Un día, ellos no creían que todo eso fuese a suceder, sus profetas anunciaban otra cosa. Quizás las circunstancias del mundo en que vivían no les hacía pensar que aquella ciudad fuese a ser destruida.
¿Por qué iba a ser destruida? ¿Por qué iban ellos a pasar tanta hambruna de forma que se comieran a sus hijos? ¿Por qué iban a quedar tirados por allí como estiércol por las calles? Eso no tenía razón de ser, ¿verdad? Pero todo eso se cumplió el día en que Nabucodonosor apareció allí a las puertas de la ciudad. Y el día en que Nabucodonosor apareció a las puertas de la ciudad, llegó el fin para ellos. Ese fue el fin. Duró 2 años y medio. En 2 años y medio, como estudiamos en la escuela sabática, aquella ciudad fue destruida. El fin. Hoy, nuestro mundo aparentemente sigue con sus problemas, con sus cosas. Hay advertencias, hay profecías que nos dicen de que esto llegará a su fin. De hecho, hay cositas por ahí que suenan, cumbres del clima, problemas de tipo social, guerras por un lado, guerras por otro. Los políticos nos dicen de que ya estamos mejorando, que vamos a salir de aquí, sí que todo va a ir bien, pero de vez en cuando suenan cosas por aquí, cosas por allá, que nos dicen que grandes multinacionales, de que empresas realmente extraordinarias, que tienen un capital inmenso, que dan trabajo a miles de personas. De pronto resulta que aparecen cosas que dices, ¿cómo es posible que esto suceda en nuestro mundo? Y te das cuenta de que cuando sucedió esta crisis financiera, grandes empresas pues se vinieron abajo, ¿no? Sin embargo, las profecías de Dios un día también se cumplirán. Y si nosotros no hemos derribado nuestros lugares altos, nos contaremos entre aquellos que también serán destruidos. Dios quiere que nosotros hagamos pacto con Él. Desea de que un día podamos estar en su reino, que podamos estar en su presencia. Y desde luego me gustaría de que todos los que estemos aquí y muchos más pudiéramos estar también. Pero no olvidemos que todo esto que nosotros vemos hoy, nuestro mundo, en un momento puede cambiar. Lo mismo que para el pueblo de Israel cuando se presentó Nabucodonosor a la puerta de su ciudad, y entonces para ellos llegó el fin. Ya no había escapatoria, ya no había salida. De hecho, el rey quiso escapar, lo cogieron y mataron a sus hijos, y a él lo llevaron prisionero. Un día, como dice el Espíritu de Profecía, sucederá algo de forma, dice, no estamos preparados para lo que pueda suceder en algún momento de manera abrumadora, pero posiblemente esto en algún momento nos sorprenderá a todos. Ya no habrá igual tiempo de cambiar, ¿verdad? Ya entonces sonará o se cumplirá esa parábola de las vírgenes en que se diga el Señor viene, ya está aquí. Así que me gustaría que todos vosotros y muchísimos más pudiéramos dar ese día con Él. Mis bendiciones para todos vosotros en este día santo y ojalá todos podamos disfrutar un día de la presencia del Señor y todos podamos vernos allí.